Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y Bitcoin está a punto de formar el cruce de la muerte, por lo tanto vamos a analizar qué ha pasado cada vez que se ha formado este cruce y por qué tendríamos que tener cuidado en la situación en la que estamos. Así que empezamos. Bueno, como siempre vamos a hacer un análisis estadístico de la información que tenemos a lo largo de la historia y vamos a sacar conclusiones en base a ello, que al final es lo mejor que podemos hacer, usar la estadística para sacar conclusiones. Os voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde ya comento por encima lo que es el cruce de la muerte, pero en este vídeo lo que haremos, como he comentado, es analizar todos los cruces anteriores, que no son demasiados, pero sí que nos dan ya una información relevante de lo que puede pasar a corto, medio o largo plazo. Así que vamos a ir empezando. Usaremos el gráfico diario porque es como se calcula y tendremos la media móvil corta de 50 y la media móvil larga de 200. Para explicarlo muy rápidamente, el cruce de la muerte es cuando la media móvil de 50 diaria rompe hacia abajo la media móvil de 200. Luego está el lado opuesto, que es el cruce de oro, donde la media móvil de 50 diaria rompe hacia arriba la media móvil de 200, ¿vale? Entonces vamos a ir empezando ya e iremos viendo qué sucede cada vez que se forma uno de estos cruces. Iremos al principio de todo y así no nos liamos. Aquí tenemos el primero, cruce en este nivel de aquí, y desde el momento en que se forma el cruce hasta el mínimo, el precio cae un 63%. Primer cruce que tenemos y el precio cae hacia abajo con fuerza. Luego estamos por aquí, por estos niveles, en una especie de rango. El precio cruza hacia arriba, cruce de oro en este caso. Y bueno, ya que estamos, pues contaremos también qué pasa después del cruce de oro. Bueno, como veis, se inicia una tendencia alcista muy importante, hasta que se vuelve a formar un cruce de la muerte. El momento del cruce es en este punto de aquí, el precio coge un poco de volatilidad, es decir, se cruza en esta zona de aquí, el precio sube alrededor de un 25%, pero luego acaba cayendo hasta el mínimo un 70%. Por lo tanto, ya tenemos dos de dos cruces. En el vídeo anterior analizamos un poco la situación y una de las conclusiones que sacamos es que una vez se forma el cruce, el resultado no es inmediato, sino que puede haber un poco de volatilidad en el precio y luego posteriormente ya se forma el movimiento bajista o alcista. Tenemos dos de dos. El precio está por esta zona de aquí hasta que acaba rompiendo hacia arriba, cruce de oro, y se forma una nueva tendencia muy alcista, como podéis comprobar, hasta que aquí se vuelve a formar el cruce. En el punto en que se forma el cruce, que es a 4 de abril, el precio vuelve a subir un 10%, recordad, la anterior era sobre el 20%, en este punto sube un 10% hasta que finalmente se forman nuevos mínimos, donde cae otro 65%. Por lo tanto, se va cumpliendo más o menos ese patrón. Nuevo cruce de oro y movimiento alcista que se viene un poco alterado por el COVID. Aquí realmente se vuelve a formar un cruce de la muerte. El precio pues sube otro 20 y pico por ciento hasta que acaba cayendo un 54%, también debido a la pandemia, como he dicho. Por lo tanto, este lo podríamos tomar un poco con pinzas. Nuevamente, en este punto se vuelve a formar otro cruce, en este punto es cruce de oro y se inicia una enorme tendencia alcista. Entonces estamos en esta situación en la que hemos visto que todos los cruces de oro y todos los cruces de la muerte dan un movimiento muy alcista o muy bajista, ¿vale? Los bajistas son del 65% más o menos, no duran tanto como los alcistas, ¿vale? Ni en porcentaje ni en tiempo. En esta situación actual no tiene por qué formarse, es decir, imaginaros que ahora se inicia un movimiento muy alcista, la media móvil semanal tardaría en subir, la media móvil de 200 tardaría un poco más en subir, no sería tan así, pero bueno, si ahora se formara un par de velas así alcistas, la media móvil de 200, pues bueno, empezaría a subir, pero muy progresivamente. En cambio, la media móvil de 50 sí que lo evitaría este cruce. Tenemos algún ejemplo por aquí. Vamos a ver si lo encontramos. Tenemos, bueno, muchas situaciones, ¿veis? En estos puntos de aquí, lo voy a hacer más grande.
no estaba tan cerca, pero sí que es verdad que estos movimientos acercan mucho las dos medias móviles, pero finalmente grandes movimientos alcistas evitan el cruce. Creo que teníamos alguno más. Vamos a ir a buscar. ¿Veis? Por estas zonas de aquí también, el precio, movimientos bajistas, el precio se acelera. Y bueno, ya serían, a ver, hay muchos ejemplos, pero bueno, tan claro como la situación en la que estamos ahora, o sea, tan cerca como aquí no ha estado ninguno, ¿vale? No quiere decir que se vaya a formar el cruce 100%, ni que 100% al formarse el cruce se dé ese movimiento, pero sí que es verdad que es un elemento, no es que sea propio de Bitcoin, sino que es algo que se conoce en los mercados financieros y la gente está muy pendiente de ello, ¿vale? Lógicamente tenemos poca data, igual tenemos alrededor de 10 ejemplos más o menos entre cruces de oro y cruces de la muerte en Bitcoin. Todos son favorables, pero tampoco es una secuencia muy larga como para decir, oye, si cruza 100% va a pasar esto. Sí que es verdad que puede ser preocupante que las 10 veces que ha pasado se forme, pero igualmente es verdad que venimos de un movimiento ya bastante bajista. Habría que ver si cuando se forman los cruces el movimiento previo es tan bajista como el que venimos dando. Normalmente sí, aquí lo vemos, tenemos más ejemplos por aquí, aquí también lo vemos. Por lo tanto, la similitud es importante, ¿vale? Ahora mismo cuesta creer, que imaginaros que se forma el cruce sobre finales de junio, cuesta creer que el precio pueda caer un 65% más. Vamos a poner que cae un 60%, caería hasta los 17.000. Claro, son zonas muy críticas como para ver un movimiento así, pero realmente si entráramos en una tendencia bajista ahora mismo serían precios posibles. Ya llevamos mucho tiempo, a principios de año se decía es imposible que caiga el Bitcoin, no puede caer, no lo van a dejar caer, un 50% ya no va a pasar, hay inversores institucionales, hay grandes empresas y bueno, pues a la vista está que ningún argumento de esos ha sido válido. Por lo tanto, ahora se está también escuchando mucho, estamos en tendencia alcista, aprovechar para comprar en todo momento. Pues bueno, yo personalmente no lo tendría tan claro, es decir, yo no arriesgaría, de hecho tampoco estoy arriesgando en seguir acumulando posiciones en esta zona, porque analizando la estadística, analizando la data, fijaros lo que nos dice, oye, que luego al final no se forma el cruce o que se forma el cruce y el precio igualmente acaba arrancando hacia arriba, pues mira, perfecto, ya voy con posiciones, pues seguimos tendencia alcista. Pero no podemos dejarnos llevar por lo que dice fulanito o por lo que dicen las personas que precisamente más invertidas están, porque al final lo que marca la dirección es el sentimiento general, no el sentimiento de unos pocos, y si el sentimiento general es más bajista que el de los que son alcistas, el precio va a acabar cayendo. Y ahora mismo estamos en este punto muy crítico realmente, estamos desacelerando un gráfico diario. Yo creo que hay posibilidades aún de ver algo más de recorrido alcista. Realmente en esta zona en la que estamos creo que podemos incluso romper por encima de los 40.000 o así. Hay la posibilidad. Luego, aunque se forme esta ruptura, seguiremos estando en un rango diario, ¿vale? Pensar que hemos roto muchas zonas de mínimos en soporte y que estamos apoyándonos en un mínimo de hace bastante tiempo, de los 30.000. Como ya hemos dicho en otros vídeos, en gráfico semanal no se ha confirmado el movimiento bajista, pero si tenemos en cuenta este indicador, que es súper clave en todos los movimientos, tanto alcistas como bajistas, aún podemos subir bastante, alrededor del 20%, testear estos niveles, formar un máximo decreciente en gráfico semanal y luego poder iniciar una tendencia bajista. Imaginaros que testeamos esta zona, formamos un máximo decreciente, hacemos el cruce de la muerte, pues luego podemos iniciar un movimiento bajista. Hay que estar preparado para todo. Ojalá no pase, sinceramente, o sea, me encantaría que se formara una acumulación en estos niveles para dar continuidad y poder llegar a los 100.000, 120.000 a finales de año. Sería, en mi opinión, lo ideal, porque estabilizaría el precio en una zona, marcaría una entrada muy clara tanto de inversores institucionales como de inversores más retail, más minoristas,
por lo que sería el escenario ideal. Igualmente, no podemos descartar nada, es la filosofía que he hecho toda mi vida y es la filosofía que lógicamente os vengo exponiendo en todos los vídeos, ¿vale? Tenéis muchos ejemplos de vídeos previos donde en cualquier nivel, en los niveles de 50.000, en los niveles de 40.000, donde hablo de todos los escenarios, hablo de todas las posibilidades y se están cumpliendo más o menos las más pesimistas, ¿vale? Por lo tanto, ahora seguimos igual, no hay nada que haya cambiado, seguimos con las mismas posibilidades, seguimos con los mismos escenarios, por un lado positivos, pero por otro lado con precaución y con cautela ante eventos como el cruce de la muerte, que estadísticamente siempre va a favor de la dirección, hacia arriba o hacia abajo, ya sea el de la muerte o el del oro. O el de oro, perdón. Así que lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!